Hola, bienvenidos a Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Nadia Martínez Moreno y les doy la bienvenida a este programa dedicado a la divulgación de ciencia, arte y cultura. El día de hoy nos encontramos con el maestro en Psicología Clínica, Sergio Noriega Vivenco. Muchas gracias por estar aquí. Hoy hablaremos de su artículo ¿A qué nos referimos con prevención cuando hablamos de prevención del suicidio? Muchas gracias, maestro Sergio. Pues para adentrarnos en el tema, ¿por qué es importante hablar del suicidio? Hola Nadia, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, es importante hablar del tema del suicidio porque a fin de cuentas, no es un tema nuevo, ¿no? El suicidio ha estado con la historia justamente de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años sí es un fenómeno que ha ido en incremento en cuanto a cifras. Y más allá de hablar sobre el tema del suicidio, me parece más importante aún hacer preguntas sobre el tema del suicidio, ¿no? Entonces, me parece muy importante este tipo de espacios porque justamente uno tiene la posibilidad, más allá de venir a dar una charla, de tratar de pensar un poco juntos esta situación. Claro, justo lo menciona en su artículo, pero quisiera que nos hablara un poco al respecto. ¿Cómo ha ido cambiando la percepción del suicidio con el pasar de los años? Bueno, a grandes rasgos, el suicidio, mira, el concepto de suicidio como acto surgió aproximadamente a mediados del siglo XVII, ¿sí? Un filósofo, Caramuel, fue el que justamente creó el neologismo de suicidio, porque antes no se hablaba de suicidio como un acto, ¿no? Estigmatizado, sino que se decía, por ejemplo, una persona murió porque consumió tal veneno, o una persona murió porque cayó sobre su espada, o incluso se hablaba de muerte noble. Posteriormente, ya el concepto de suicidio como tal se implementa justamente con el cristianismo. Y digo con el cristianismo porque, por ejemplo, en el Egipto antiguo no se hablaba como tal del suicidio, como una cuestión estigmatizante, era todo un derecho. Incluso en la Roma antigua también, por allí estaba permitido el suicidio, siempre y cuando fuera en casos de alguna desgracia insoportable, decía Platón. Había personas, es cierto, que no lo tenían permitido, como por ejemplo los esclavos, porque menguaban justamente el capital económico del dueño de los esclavos, o tampoco estaba permitido para los soldados, porque menguaban justamente el capital, del Estado. Entonces, en un principio, cuando llega el cristianismo, esto lo convierten en un pecado, ¿sí? Entonces solamente uno podía morir justamente por designio de Dios. Posteriormente, cuando llega la psiquiatría y empieza a hacerse clínica con la psiquiatría, se concibe como un acto, ¿no? de enfermedad mental. Entonces, vamos viendo cómo ha ido cambiando justamente el concepto. Y si va cambiando el concepto, va cambiando también la forma de proceder ante el fenómeno. Actualmente se habla de que el suicidio se lo adjudica a causas por trastornos de personalidad, trastornos mentales, depresión, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, me parece que se deja mucho de lado la parte social. Una parte social que justamente a mediados del siglo XIX, Durkheim, por allí mencionó la importancia de las causas sociales. ¿Cómo afecta la cultura en este tema? Mira, es que depende de qué cultura estemos hablando, ¿no? Hay culturas que incluso todavía mantienen como una idea más abierta con respecto al fenómeno. Por ejemplo, la cultura alemana, ¿no? Tiene diferentes formas para nombrar el suicidio. Una de ellas podemos interpretarlo como hacerse a sí mismo fuera de la vida. ¿Qué provoca eso? Eso provoca que justamente en el momento de crear estrategias de intervención sea un abanico o sea desde un abanico más amplio que mirarlo justamente como una cuestión patologizante, ¿sí? Es decir, si vemos al suicidio meramente como un trastorno, como un acto que fue debido a un trastorno, individualizamos el acto. Y si individualizamos el acto, lo dejamos solo,
¿no? A mí me parece incluso un acto un poco cruel lo que provoca este discurso, ¿no? Porque a fin de cuentas individualiza al sujeto, lo borra. Sí. Prácticamente promueve que la sociedad también pueda llegar a decir, ¿no?, que si la persona se suicida es porque pues, estaba enfermo y en él estaba justamente la posibilidad de que pudiera hacer algo al respecto, ¿no? Actualmente tú tienes que ser feliz a como dé lugar, ¿no? Y si no puedes con lo que tienes, para eso hay pastillitas. Entonces hay una sobremedicalización también de la sociedad. Entonces eso cambia de acuerdo también a las sociedades, ¿no? Qué tanta importancia se le da a la medicalización, cómo se concibe el suicidio, si se concibe como un acto de una persona que está loca, si se concibe como un acto que es una protesta contra la sociedad en la que se vive, si se concibe como un acto de desesperación, no lo sé. De acuerdo a la forma en cómo se conciba, es la forma en cómo se procede ante él. De acuerdo con su investigación, su percepción, ¿cuál sería una mejor manera de tratar este fenómeno que no sea pues esta individualización? A mí me parece que una forma de poder proceder ante el suicidio es, antes que emitir una opinión, preguntar. Es difícil, es complicado, sí, por supuesto. ¿Por qué? Eso requiere más tiempo, requiere más presupuesto personal, ¿no? Y ante la cantidad creciente de suicidios, eso nos llevaría mucho tiempo. Pero es cierto que la forma de ir pudiendo hacer algo de mayor trascendencia, llamémoslo así, es esa, ¿no? Tú puedes leer en las redes sociales los comentarios que están debajo de una noticia sobre un suicidio. La mayoría de ellos son comentarios muy agresivos, ¿no? Comentarios en donde justamente le adjudican totalmente la responsabilidad a la persona que se suicida. ¿Sí? Sí. Pero no hay un comentario, o encuentras muy pocos comentarios preguntando qué pasó. Y estamos actualmente en una sociedad que ya no pregunta por el qué pasó, ¿no? Sino que emite una opinión. Y eso está en todas las temáticas sociales, no nada más con el suicidio. Me parece que una forma de ir cambiando eso y sentando otras bases para proceder ante él es de alguna manera reservándonos a emitir una opinión apresurada. Y esto también me parece que lo tenemos que practicar aquellas personas que nos dedicamos a la psicología, ¿no? Más allá de manualizar la intervención, es escuchar al sujeto padeciente. Claro. Y además de esto que nos comenta, las redes sociales, ¿cómo han afectado a la salud mental en general? Ay, es un tema amplio, pero mira, las redes sociales, algo que promueven, a mi parecer, es una cultura de la inmediatez. Hay un libro por allí de Gabriel García Márquez que se llama Noticia de un secuestro. ¿Sí? En este libro, Gabriel García Márquez va haciendo un desglose de un secuestro, pues, pero explicando cada uno de los detalles, cómo se fue dando, para dónde va el asunto, cómo se resuelve, etc. Si todas las noticias fueran así, sería maravilloso. Digo, uno estaría muy enterado, ¿no?, de lo que sucede detrás de una, valga la redundancia, de una noticia. Y me parece que con los actos de suicidio es algo similar. Las redes sociales bombardean, ¿no? Bombardean de información. Entonces, poco tiempo y poca posibilidad tiene uno de poder digerir todo lo que allí encuentra. Peor aún, si todos podemos emitir una opinión en las redes sociales, no acabamos nunca, ¿no? Basta que tú vayas revisando cada minuto las redes sociales distintas que tú tienes para que te vayas dando cuenta de la cantidad de información con la que te bombardean. E información que se contradice en segundos, además, ¿no? Un medio publica tal cosa, otro medio publica otra cosa, tal persona publica esto. Entonces, bueno, me parece que desde allí justamente las redes sociales a veces contribuyen a que haya una mayor sordera con respecto a cualquier tema. Sí, pues de hecho menciona esta parte de la sordera en su artículo. Y bueno, ¿cómo fue que nace la idea de este artículo? ¿Es por la preocupación justo de esto, de la inmediatez, de la individualización o de alguna otra razón?
Pues mira, en un primer momento nace por una experiencia que yo tuve al momento de trabajar en una institución de acá del Estado. Trabajando allí, mi primer acercamiento con un suicidio fue el de un chico que por allí había clavado un cincel en la pared, ¿no? Y colgó un mecate. El chico, para suicidarse, no quedaba flotando, sino que tuvo que flexionar las rodillas y no se levantó nunca, ¿no? Es una forma de suicidio que a mí me impresionó porque, además de que cada vez es más común, podemos encontrar algunos suicidios de algunas personas que cuelgan una corbata en la perilla de la puerta, ¿no? Y simplemente se sientan y esperan a asfixiarse, vamos. Sí. Eso a mí me llamó la atención y fue, en primer momento, como el origen del interés en el tema del suicidio. Después, algo que también por allí me jaló es darme cuenta de la falta de perspectiva de futuro que hay en la sociedad. Vivimos en la cultura de la inmediatez y eso anula por completo la falta de perspectiva de un futuro, y que justamente incluso la OMS lo dice, ¿no? El grupo etario más afectado de este tema es el grupo etario entre los 15 y los 29 años. Entonces, bueno, habría que pensarlo desde allí quizás, ¿no? Son chicos que están muy cerca de tener que elegir una carrera, una profesión, y también de personas que recién egresaron. Pero si no hay una perspectiva de futuro, viene, digámoslo así, un bajón, ¿no? Y eso afecta de sobremanera, a mi parecer. Es una de las principales causas justamente de los casos de suicidio. Ok, justo iba a preguntarle cuáles son estas causas que pues, lo que motiva a las personas a cometer este acto. Justo, pues redes sociales y tal nos bombardean con mucha información, pero ¿cuáles diría usted que son como las principales? Mira, me parece que la principal es esa, ¿no? La falta actualmente de una perspectiva de futuro, pero no lo podemos generalizar. Yo no me atrevería a generalizar causas. Te puedo mencionar algunas, ¿no? A veces también el desamparo, la sensación de desamparo, pero que habría que colocarlo más desde ejemplos. Te puedo dar algunos ejemplos como para tratar de responderte. No sé, en alguna ocasión en una comunidad de Yucatán, ellos hacen una fiesta cada año, ¿sí? Y tienen la creencia de que si esta fiesta se suspende, llega la muerte a esa comunidad. ¿Qué sucedió? El municipio les daba el presupuesto para que se llevara a cabo esta fiesta. Y en uno de estos años no se otorga ese presupuesto. ¿Sí? Ese presupuesto se va a otro lado y entonces no se hace la fiesta, y uno de estos chicos se suicida de la comunidad pensando que llegará la muerte, pues, ¿no? Y otra persona dice, ya llegó la muerte, mejor me voy antes de que llegue la muerte, lo cual resultaba paradójico, pues, pero empieza a haber una serie de suicidios. Cuando investigan por parte de la Secretaría de Salud qué estaba pasando, se dan cuenta que es esto. Ponen el presupuesto, se hace la fiesta, se acabó. Eso nada más es un caso, ¿no? Bueno, pues antes de continuar nuestra charla con el maestro Sergio Noriega, vamos a ir a un breve corte.